Bien, empezamos entonces con la ayudantía número 7. ¿Ok? El primer ejercicio va a corresponder a las derivadas de orden superior. Ahí está, derivadas de orden superior. Entonces, vamos con un ejemplo un tanto sencillo para ir calentando, ¿ok? El ejemplo 1. Suponga que tengamos una función f definida como el producto de x al cuadrado por y menos x por y al cubo. Bien, y aquí menos x por y. Ahora nos están pidiendo, bueno, este en sí es el ejercicio B, ¿ok? Entonces nos están pidiendo aquí la derivada de la función f con respecto a x y después con respecto a y. Y también nos están pidiendo la derivada de la función y de la función f, perdón, con respecto a y luego con respecto a x. Ustedes deben saber que en las derivadas de segundo orden, ¿ok? Cuando derive de forma intercalada, por decir, primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿no? Entonces hay un teorema que se llama el teorema de, si mal no recuerdo, Clairaut, que es un matemático, que me dice que esas derivadas de segundo orden son iguales, por más que primero derive con respecto a x o primero derive con respecto a y, pero siempre y cuando calcule las derivadas con respecto a x y a y. ¿Okay? Entonces, esto igual se puede escribir como la derivada de segundo orden de la función f con respecto a x y luego con respecto a y. Y aquí también la derivada de segundo orden de la función f, primero en este caso con respecto a y luego con respecto a x. Bien, eso teniéndolo en cuenta, entonces vamos a proceder. A ver, solución. Ahí está. Ok, entonces tomamos la función f, ¿ok? Vamos a derivar la función f primero con respecto a x. ¿Qué me quedaría aquí, chicos? Por favor, participen. 2xy Ya. menos y al cuadrado Menos y cubo. menos y. Aquí un 3. A ver, a ver, a ver. Esto sería simplemente así, ¿no? Menos y al cubo. ¿Sí? Sí, menos y al cubo. Aquí va a ser un 1 y sí, menos y al aquí cubo. y al cubo, ¿no? Otro menos y. Y Menos aquí, y. bien, menos y. Ahí está. Entonces, ya calculé la derivada con respecto a x. Ahora, si calculo la derivada en este caso con respecto a y, o sea, de aquí, ahora voy a derivar toda esa función 2x. primero primero derivado con respecto a x, ahora con respecto a y. Entonces aquí me va a quedar simplemente 2x menos 3y al cuadrado menos 1, Menos 1. ¿cierto? Bien. Ahora, como ya acabé esta derivada, voy a remarcarlo como mi solución. ¿Ok? Ahora primero voy a derivar la función con respecto a y. ¿Qué me quedaría aquí? X al cuadrado Bien, menos x, 3xy cuadrado perfecto. menos x. Muy bien. Ahora derivando esa función, ¿no? Con respecto a x ahora, me quedaría entonces, 2x bien. ¿Qué más? menos 3y cuadrado Uy, parecido menos a lo 1. de arriba. Y aquí, Menos 1. perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta que es lo mismo? Bien, entonces se cumple esto que les comenté al comienzo. ¿Ok? Y ya hemos concluido con esas dos derivadas. Bien, ahora vamos a subirle un poquito más el nivel, un poquito más el nivel, y vamos con el ejercicio D, ¿ok? La función f está definida por x seno de y aquí más y por el logaritmo natural de x. Bien, entonces me estás pidiendo que calcule la derivada, en este caso,
de segundo orden con respecto a x únicamente, y después las derivadas con respecto a x y luego a y. Entonces aquí vamos rápidamente con la solución del ejercicio. Ok. Ponemos derivada de la función f con respecto a x, que es lo mismo que escribir esto, ¿no? Lo mismo, derivada parcial de f con respecto a x. Entonces aquí me va a quedar simplemente 1 por el seno de y, o sea, todas aquellas funciones que contengan a la variable y son constantes, ¿no ves? Entonces aquí me va a quedar también más y por 1 sobre x, ¿no ves? Entonces esto se puede reescribir como el seno de y más y entre x. ¿Estamos? Bien, entonces la derivada de segundo orden de la función f con respecto a x me va a quedar de esta forma. Aquí, como este seno de y es constante, porque estoy derivando con respecto a x, me va a quedar 0. Y aquí tengo que derivar otra vez esta función con respecto a x. Y bueno, como ustedes sabrán, si tengo aquí 1 entre x y quiero derivar eso con respecto a x, pues simplemente me va a dar esto, ¿no? Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo paso esa x arriba al numerador, el exponente se pone como el menos 1, ¿no? Y derivando esto como si fuera simplemente una función elevada a un número, o sea, a un exponente cualquiera, aquí ese menos 1 pasa a multiplicar y se le resta menos 1 a la función que estábamos derivando, ¿no? Al exponente. Y me queda entonces menos 1 por x elevado a menos 2, que es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar directamente y, perdón, vamos a ponerle igual su signo negativo aquí. Vamos a ponerle aquí menos y sobre x al cuadrado. Ahí está. Entonces, la derivada del segundo orden de la función f con respecto a x al cuadrado, bueno, a x nomás, aquí me va a quedar menos y sobre x al cuadrado. Chicos, hasta aquí todo bien, ¿no? Poco a poco vamos a subir el nivel, no se preocupen si esto lo ven muy fácil. Más adelante vamos a subirle más el nivel. Bien, entonces, aquí ya concluimos con lo primero que nos estaba pidiendo, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto ya está. Ahora el otro, la derivada de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, sería así. Como ya he derivado la función con respecto a x y es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces simplemente voy a derivar esa función ahora con respecto a y, ¿no? Primero derivé con respecto a x, ahora voy a derivarla con respecto a y. Entonces aquí me va a quedar simplemente coseno de y más aquí 1 entre x, ¿no ves? Y no es más, ya he acabado. ¿Ok? Chicos, hasta aquí todo bien, ¿no? Súper sencillo. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Bien, 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 bien. Espero que hayan calentado motores. Ahora sí, vamos a subirle el nivel. A ver, chicos. Tengo aquí en el inciso, primero vamos a hacer el inciso H, ¿ok? El inciso H. Bien, tengo aquí la función f, creo que está muy delgadito, ¿no? A ver, vamos. Ya tengo ahí la función f, que está definida por e elevado a x al cuadrado, ¿ya? Menos el seno de y. ¿Listo? Y me están pidiendo que calcule las derivadas de la función f con respecto a x y luego también la derivada de segundo orden, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, derivamos la función f con respecto a x y ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Tengo una constante elevada a una función, ¿no? Porque aquí están arriba en el exponente mis variables. Entonces, ¿ustedes se recuerdan cómo era la derivada de e elevado a una función cualquiera arriba, f de x? Todo esto La derivado. derivada de La la derivada función multiplicada por lo mismo. por la misma función. Exacto, la derivada del exponente
multiplicada por la función simplemente, ¿no es? Entonces aquí le ponemos, ¿cuál sería la derivada parcial del exponente con respecto a x? ¿Cuánto aquí me da? Solo 2x por L. Perfecto, muy bien. Y luego lo demás se escribe tal y como está, ¿no es? Ahí está. Y la derivada del segundo orden de la función con respecto a x, tomo la primera derivada y otra vez lo derivo, ¿no? Entonces aquí me va a quedar como si yo tuviera un producto de funciones, ¿no es? Entonces aquí lo que hago es simplemente derivar la primera función que voy a llamarle u y la segunda b, ¿no ves? Porque ustedes saben que la derivada de un producto, ahí está, es igual al primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, la función u derivada con respecto a x me va a quedar 2, ¿no ves? Luego aquí escribo simplemente la función sin derivar. Ahí está. Aquí le pongo más. La función sin derivar en este caso va a ser 2x, ¿no ves? Y la derivada de la función b es igual entonces a lo mismo que antes, ¿no ves? 2x por e elevado a x al cuadrado menos el seno de y. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir esto en limpio y aquí nos quedaría 2 por e elevado a x al cuadrado menos el seno de y. Más 4x al cuadrado por e elevado a x al cuadrado menos el seno de y. Chicos, ¿hasta aquí entendieron? Sí, todo claro. Sí. Muy bien. Ahora Una vamos, pregunta, dime. el 2 lo multiplicaste por el 2, ¿no? Sí, Y exactamente. el E, E también se multiplicó, ¿no? O sea, ya. si aquí hubiera una suma, ahí ya puede que haya un problema, ¿no? Pero no, es un producto. O sea, Ya, todo ya. esto es un factor, ¿no? ¿Bien? Sí. Ok. Ahora, esto vamos a remarcarlo porque ya es mi respuesta. Bien. Ahora voy a calcular, bueno, aquí no le puse, ¿no? Pero es lo mismo que expresar f y aquí 2x, ¿no? Lo mismo, 2 veces x. Ahora sí, chicos. La derivada de la función f dice primero con respecto a x y luego con respecto a y. Bueno, como ya derivé con respecto a x, voy a derivar ahora con respecto a y, ¿no ves? Entonces aquí me va a quedar así. Tomo otra vez esta función y la derivo con respecto a y. Entonces yo aquí tengo simplemente una constante, ¿cierto? Esto es constante cuando yo derive con respecto a y. Y simplemente me quedaría aquí derivar el exponente, ¿no? O sea, aplicar lo mismo, pero en este caso, perdón, como en vez de la x tengo la y, ¿no? O sea, mi variable va a ser la y. Entonces, como es constante 2x, simplemente lo escribo así. Ahora voy a derivar este exponente con respecto a y y me queda así. Menos, ¿no ves? La derivada del seno es el coseno, entonces aquí le pongo coseno de y. Y escribo el exponente sin derivar, ¿no ves? X al cuadrado menos el seno de y. Bien. Y aquí me va a quedar entonces menos 2x por el coseno de y por e elevado a x al cuadrado. Vamos a ver. Aquí, por favor. Ya. Ahora sí, bueno, me han traído un poquito de comida. E elevado a x al cuadrado menos el seno de y. Chicos, hasta aquí todo bien. Todo claro. Sí. Bien. Ahora sí, entonces vamos a colocar la respuesta aquí. Esto es opcional, ¿no? Si ustedes quieren lo dejan así nomás. Como hay un examen y es poco tiempo, entonces, si ustedes desean pueden dejarlo así como está arribita. Entonces aquí le vamos a colocar menos 2x, coseno de y. Bueno, aquí no se olviden colocarle esto, ¿ya? Su paréntesis. Ahí está. Y aquí por e elevado a x al cuadrado menos el seno de y. Esto lo vamos a encerrar. A ver. Ahí está. Bien. ¿Es necesario el paréntesis? ¿Cómo?
como dices, Como dijo el compañero Sebastián, no te escuché bien. Bueno, a ver. ¿Es necesario el paréntesis en la Y? Es que muchas veces algunos suelen confundirse, ¿no? Por ejemplo, yo en cálculo 1 tenía un compañero que una vez hizo esto, ¿eh? 2y sobre y, se van las y me queda seno de 2. ¿Ah? O sea, mejor es que le pongan ahí el paréntesis porque eso es lo correcto, ¿no? Sí, porque así es como se identifica una función trigonométrica. De hecho, igual en los logaritmos, ¿no? Logaritmo de x, ¿no? Pónganle siempre su paréntesis ahí. Ya porque esta es la forma correcta de escribirlo. Bien. Pero bueno, y ustedes ya verán, ¿no? Tampoco el ingeniero les exige eso, pero solo les digo cómo es la forma correcta de hacerlo, ¿bien? Ahí está. A ver, chicos, ¿quieren que les suba más el nivel? pero para el examen con el ingeniero no es que Sí, da poco tiempo, tipo, da igual los paréntesis, ¿cierto? sí, háganlo nomás, sí. Rápido, Ah, ya. rápido, lo más rápido que Sí, puedan. ¿Ok? sí, con una letra horrible. Sí, sí. Sí, muy poco tiempo está dando. A ver, vamos entonces, vamos. A ver, un problema interesante. No, bueno, el M está sencillo. F también, aunque son varias derivadas, ¿no? O también está sencillo. Bueno, es full producto esto, así que va a ser largo. P, bueno, ese sí puede que esté interesante, pero son varias derivadas, ¿no? A ver, hagamos, ¿les parece el inciso K? Sí. Bien. Tenemos aquí la función f igual a z elevado a y elevado a x menos 1. Bien. Y me están pidiendo que calcule las derivadas de la función x, bueno, de la función f, perdón, con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces procedemos con la solución del problema. Bien. Derivamos la función f primero con respecto a x, ¿ok? Que es lo mismo que escribir la derivada parcial de f con respecto a x. Bien, cuando derivo con respecto a x, todo esto de aquí va a ser una constante, o sea, las x y las y son constantes, ¿no ves? Entonces es como si yo tuviera una constante elevada a una función. Y la derivada de una constante elevada a una función, si quieren aquí para cualquier x, pongámosle f de x si desean. ¿Esto a qué es igual, chicos? ¿Alguien se acuerda? La derivada de la función por la Correcto. misma, Y por por la misma, De la base, logaritmo ¿no? de la base por e. Ahí nomás es, ¿no? Logaritmo natural de la base, ¿no? ¿Cierto? Aunque hay otra fórmula, ¿no? Sí, porque si aquí hacemos un cambio de base, me puede quedar todo en función de, bueno, en base A, ¿no ves? Pero esta es la expresión, ¿ok? Chicos, ¿hasta aquí todo claro? ¿O quieren que les demuestre esto? todo No, claro, está todo bien. claro. Demostrarlo, por favor. Ya. Tenemos aquí una función y igual a una, bueno, a una función como base constante A y aquí tenemos f de x, ¿no ves? Yo quiero hallar la derivada de esta función. Entonces, como tengo aquí algún inconveniente con esta base, voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros y me queda así, f de x. A ver. Entonces, como yo conozco la propiedad del logaritmo, ese exponente de la base puede pasar a multiplicar, ¿no ven? Ahí está. Bien, ahora puedo derivar de forma implícita y aquí me quedaría simplemente la función y derivada sobre la función sin derivar, ¿no ven? Y esto es igual a f' de x por el logaritmo natural de a. Despejando lo que me interesa que es f', me queda aquí y por f' de x por el logaritmo natural de a. ¿Y qué es la función y? Es pues simplemente
a elevado a la función f de x, ¿no ves? Y aquí hemos llegado a lo mismo. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Todo bien? Todo Todo correcto. bien. Ok. Entonces, aquí me va a quedar derivada de la función f con respecto a x, lo siguiente. 1, ¿cierto? Por z elevado a y elevado a x. Estoy tomando a todo esto como si fuera una constante. Es constante, ¿no? Bien, entonces, aquí le vamos a poner ahora por el logaritmo natural de la base. ¿Y la base cuál es? Z elevado a y, ¿cierto? Y bueno, aquí me va a quedar menos 0 porque el 1 es una constante. Esto lo voy a borrar, es muy obvio. Ahora voy a derivar esa función esta vez con respecto a y, ¿no ves? Porque ya derivé con respecto a x. Tengo que llegar hasta y. Entonces, la derivada de la función con respecto a y ahora, o sea, de esta función de aquí, de esa derivada, me va a quedar así. Bueno, se puede escribir de esta forma también. Uy, aquí tengo algo parecido a un producto, ¿no? Entonces vamos a acomodarlo esto. Ustedes saben que es lo mismo que colocar aquí, a ver, un ladito, y escribir z elevado a y esto elevado a x, pero aquí esa y voy a pasar a multiplicar y aquí me queda el logaritmo natural de z. Hasta aquí todo lo que hice es legal, ¿no? Entonces, ahora sí, fíjense, aquí tengo una función que depende de y tengo otra función que depende de y. Este logaritmo natural de z es constante, ¿no? Entonces puedo dejarlo afuera yo, logaritmo natural de z. Ahí está. Ahora sí, como estoy derivando un producto, a este le voy a llamar u y a este b, si ustedes quieren. Entonces deriven la función u con respecto a y. ¿Cómo sería? A ver, es como si yo tuviera aquí una constante también elevada a una función, ¿no ves? ¿Cierto? ¿Sí? En este caso mi función es y elevado a x, ¿no ves? Y como estoy derivando con respecto a y, x y z es una constante, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Mi base es z y el exponente de la y es x, ¿cierto? Entonces, cuando yo derive esto, aplicando esta reglita de aquí, ¿qué me va a quedar? La derivada del exponente, ¿cierto? Bien, ¿y cómo sería? Como tengo aquí x es constante, pasa a multiplicar, ¿no ves? Porque es simplemente como si yo estuviera aplicando la regla, la primera regla que enseñan en las derivadas, ¿no ves? Que es así, x elevado a n, ¿no ves qué dicen? O bueno, como ya estamos ocupando x, u elevado a n, si esto lo quiero derivar con respecto a una variable u, me queda multiplicar el exponente, ¿no ves? Por esa función elevado a n menos 1 y también por la derivada de esa función, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces aquí como x es una constante, voy a pasarla a multiplicar y aquí voy a colocar y elevado a x menos 1, ¿cierto? Y la derivada de y pues es 1, ¿no ven? Ahí está. Ya cumplí derivando el exponente, como está aquí, ¿no ven? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente copiar la misma función. Z elevado a y elevado a x. Ahora le pongo el logaritmo natural de la base, pero en este caso mi base es z, entonces le pongo aquí z. Ahora ya acabé, así de fácil, pero solamente he acabado derivando la función u, ¿no ven? Bien, todo esto de aquí que concluí es la derivada de la función u. Voy a multiplicarlo por la función sin derivar, que es y. Bien, más, ojo que esto de aquí ya lo saqué afuera porque es una constante, ¿no? Bien. Ahora más la derivada de la función b por la función u sin derivar. O sea, aquí si es que no me alcanza espacio, le pongo punto suspensivo y escribo aquí entonces. 1, que es esa derivada, ¿no? Aquí le vamos a poner, si quieren, 1, y ahora sí, la función sin derivar. Y cerramos corchetes. Vamos a acomodar esto. Derivada de la función f
con respecto a X y luego con respecto a Y. Bien, aquí tengo entonces logaritmo natural de Z y aquí me va a quedar. Esto yo puedo escribirlo de muchas formas, pero como están en un examen con poco tiempo, escribanlo así tal y como está nomás. Y, bueno, X por Y elevado a X menos 1. Luego aquí le ponen Z elevado a Y elevado a X y aquí por logaritmo natural de Z. Bien. Y aquí por Y, ¿no? Ah, bueno, exponente 1, ¿no? Como tengo la misma base, puedo sumar exponentes, ¿no? Entonces aquí me quedaría simplemente Y a la X, ¿cierto? Bien, entonces aquí le pongo más Z elevado a Y elevado a X. Chicos, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Bien. ¿Y las chicas qué dicen? ¿Están durmiendo? Está todo claro. Ok. Bien, entonces. Un ratito. Ya. Entonces, con esto ya hemos acabado de explicar las derivadas de orden superior, ¿ok? Bien, vamos entonces con el siguiente. A ver, derivar aplicando la regla de la cadena, ¿no? Esto está según el orden de su práctico, ¿ya? Aunque aquí creo que no está así, al comienzo como les indiqué. ¿Sí? A ver, esto, chicos, recuerden, el video 5, ahí en Classroom, ahí explico también las derivadas de orden superior y el teorema de Euler. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con su práctico, que en el punto 6.10 nos están pidiendo aplicar la regla de la cadena para calcular las derivadas indicadas, me dicen, ¿no? ¿Verdad? A ver, espero que les pregunte de su práctico, la verdad, porque las derivadas del ingeniero eran un poquito diferentes a las que dan ahí en el práctico. Las de su práctico están muy sencillas, la verdad. ¿Ya? Pero de todas formas, en el video que acabo de subir, ahí hay más ejemplos, como suele preguntar el ingeniero, ¿no? Aunque no hay mucha ciencia aquí, la verdad. Simplemente es seguir una secuencia. ¿Bien? Lo que estamos haciendo es el práctico. Sí, es de práctico todo esto que hemos hecho hasta ahorita es del práctico, ¿ok? Ya. Bien, entonces vamos con la regla de la cadena. Regla de la cadena. Ustedes saben que hay funciones, puede que sean, ¿no? De dos variables, tres variables, varias variables. Pongámosle para que sea más sencillo, de dos variables, ¿ok? Y que puede que a su vez esa función f de dos variables, ¿no? Bueno, a pesar de que ya dependen de x y dependen de y, puede que exista otra dependencia, ¿no? Puede que x sea función de una variable nueva t y que y también sea función de una variable nueva t. O bueno, puede que sean función de otras variables nuevas t y b, pónganle si quieren, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, aquí hacemos el siguiente diagrama. Ampliamos. X también está dependiendo de una variable t y X está dependiendo de una variable b. Bueno, aquí también Y va a depender de t y también depende de b. Ojo, no siempre pueden depender de las mismas variables, ¿ok? Puede cambiar. Pero cuando pasa eso y me piden calcular la derivada de la función f con respecto a t, o sea, primero tendría que pasar por x, luego recién llego a t, ¿no ves? Entonces, hay una regla que se llama de la cadena, ¿ok? Que me indica lo siguiente. Como me están pidiendo la derivada de la función f con respecto a t, lo que hago es colocarlos cruzados. Derivada de la función f con respecto a t, como tengo dos términos que dependen de t, o sea, dos variables intermedias que dependen de t, voy a colocar dos términos. Entonces aquí le pongo más la derivada de f con respecto a t. Bien. Ahora aquí si ustedes quieren le ponen sus
líneas o rectas de fracción. Bien, ahora lo que hacemos es, bien, como ya coloqué mis dos términos, voy de arriba hacia abajo. Aunque no hay un orden, ¿no? Pero es mejor hacerlo todo así con una secuencia, ¿ok? Mejor vayan de arriba hacia abajo. Ahora, voy a colocar aquí las derivadas parciales de las variables intermedias. Entonces aquí primero me encuentro con la derivada de la función x, ¿no? Derivada parcial de la función x. Luego, la derivada parcial de la función y. Ahí está. Y así es como se calcula la derivada de la función f con respecto a t. Bien. Vamos con su práctico. El inciso A me plantea lo siguiente. Una función u en este caso, ¿no? Que depende de x y es igual a x al cuadrado más y al cubo. Y me dicen lo siguiente, que hay una función x que depende de t. Segundito. Una función x que depende de t y esto es igual a 3t más 1. Y hay otra función y que depende de t y es igual a t a la quinta. Bien, me está pidiendo que calcule la derivada parcial de u con respecto a t. ¿Cierto? Bien, esto es lo mismo que colocar así, ¿eh? Derivada parcial de u con respecto a t. Entonces, vamos con la solución. Lo primero que deben hacer es su diagrama. Entonces, ustedes aquí van a colocar a su función u y a su variable. Si es que no le dan esto así, con x y y, ustedes se fijan aquí si tienen variables x, y y z, ¿no? En este caso tengo x y tengo y. A ver, x y tengo y. Bueno, entonces yo puedo decir que están dependiendo de dos variables, x y y, ¿no? Y a su vez, x está dependiendo únicamente del tiempo, o bueno, de t, y y está dependiendo también de t, ¿cierto? Ahora me están pidiendo que calcule la derivada de la función u con respecto al tiempo, o que es lo mismo, u sub t. ¿Cómo calculamos esto? Como ya les expliqué, se escribe esta derivada cruzada, o sea, derivada de u con respecto a t. Como tengo dos variables aquí intermedias, lo que voy a hacer simplemente es colocar dos términos, y aquí me va a quedar así, derivada de u, y aquí derivada parcial, bueno, diferencial parcial de t. Bien, y las variables intermedias son x y y. Ahí está. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si ustedes quieren, derivan en su mente, ¿no? No hay problema, pero también es recomendable hacerlo así aparte. La derivada de la función u con respecto a x, ¿cuánto es, chicos? 2x, ¿no ves? La derivada de la función x con respecto a t, ¿cuánto es? Fíjense aquí. Es 3, ¿no? Bien. Ahora más la derivada de la función u con respecto a y, 3y al cuadrado. La derivada de la función y con respecto a t, ¿cuánto sería? 5t a la cuarta. Bien. Entonces, reescribiendo, me queda así. 6x más 15y al cuadrado por t a la cuarta. Ok, entonces, chicos, ¿se entendió el procedimiento? ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? Ok. Mira, como yo tengo aquí una función, ¿no? Que depende de dos variables, lo que se hace es hacer este diagrama. Escribo aquí que u depende de x y depende de y. Y como aquí me estoy fijando otras funciones que me indican que x está dependiendo de t, entonces aquí escribo también su diagrama para x. Y aquí y está igual dependiendo de t, ¿no? Entonces hago su misma línea de dependencia. Ahora, cuando esté derivando u con respecto al tiempo, bueno, a t, lo que se hace es simplemente
expresar esto de aquí, esta derivada, ¿ya? Pero cruzada, así como lo estás viendo aquí, ¿no ves? Cruzado, ¿ya? Y como tengo dos variables aquí, x y y, o sea, dos variables intermedias, voy a tener dos términos, ¿no ves? Entonces, otra vez aquí también voy a colocarlo así cruzado, ¿bien? Luego, aquí donde me falta el diferencial, voy a colocar los diferenciales de las variables también intermedias, ¿no ves? Que sería en este caso x, aquí está, y luego y, que está aquí. ¿Bien? Ahora sí. Sí. De todas formas, lo único que hice aquí ya fue multiplicar nomás, ¿ok? Lo único que hice fue multiplicar nomás. Bien. Ahora sí. A ver. ¿Dónde está? Bueno, tenemos aquí más derivadas, ¿no? Pero sí, no sencilla, les cuento. El inciso B nos dice que tenemos una función u que depende de dos variables, que esto es igual a 3x a la quinta más 2y al cubo, simplemente eso, y me dan que x está dependiendo de dos variables, t y s. Entonces aquí me pone una función t al cuadrado más s a la cuarta. Y y, que depende de t y s, es igual a 3t por s, me dicen. Me pide que calcule la derivada de la función u con respecto a t y la derivada de la función u con respecto a s. Entonces vamos con la solución. Ahí está. La derivada de la función u con respecto a t es igual simplemente esto. Ahora hago el diagrama, ¿no? U está dependiendo de x y también está dependiendo de y. X está dependiendo de t y también de la función, bueno, de la variable s. Al igual que y está dependiendo de t y está dependiendo de s. Chicos, entonces, ¿cuántos términos aquí voy a tener? ¿Dos o tres? ¿Cuántos sumando? Dos, ¿no ven? Chicos, ¿qué dicen? No lo escucho bien. No sería tres. Sebastián, ¿cuántos decís? Tres. ¿Tres? No, mira, para saber cuántos términos, solamente debes fijarte en cuántas variables aquí intermedias tiene. Tiene Ya. solamente dos, ¿no? Entonces, vamos a tener dos términos. Aquí le ponemos cruzada, derivada parcial, bueno, diferencial de u, diferencial de t, más diferencial de u, diferencial de t. Ahora, las variables intermedias que serían x y también y. Ahí está. Simplemente ahora sería operar, ¿no? Por favor, díganme la derivada parcial de u con respecto a x. ¿Cuánto es, chicos? ¿Me escuchan? ¿Cuál? ¿Cuánto ¿Qué decís? dice x a la cuarta? Bien. ¿Y qué más? Por derivada parcial de x con respecto a t. 2t. Muy bien. Más derivada parcial de u con respecto a y. 6y cuadrado. Perfecto. Derivada parcial de y con respecto a t. 3. Perfecto. 3s. Y ya hemos acabado. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la derivada parcial de u con respecto a s. Ahí está. Bien, escribo cruzado, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a s, ¿sí? Cruzado. Como tengo aquí dos variables intermedias, tengo dos términos, ¿no? Más derivada parcial de u con respecto a s. Y los pongo donde me falta, ¿no? Ahí está. Bien, chicos. Ahora sí, volando. Derivada parcial de u con respecto a s, ¿cuánto es? Perdón, a x lo mismo, ¿no? 15x, ¿no? 15x a la cuarta. Ahora, derivada parcial de x con respecto a s,
cambia la cosa, ¿no? 4S a la 4S elevado al cubo. Muy bien. Más derivada parcial de u con respecto a y ya lo hemos calculado, ¿no? Es igual a 6y al cuadrado. Derivada parcial de y con respecto a s, 3T. 3t. Y Solo 3. ya hemos acabado. Ahí está. ¿Quieren que busque uno más complicado de estos? Bueno, de hecho, no sería complicado, sino un poco más largo, ¿no? Serían de 3 variables intermedias. Pero la forma de proceder es exactamente la misma. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que hay en su práctico, ¿no? ¿Seguimos? ¿Seguimos con lo demás o hacemos un ejemplito más de esto? ¿Qué dicen, chicos? Uno más largo. Sí, una más, un poco más larga. Ya. Voy a buscar en mis apuntes ya. El ingeniero. A ver. Segundo. Bien, entonces aquí estamos con el ejemplo. Y, a ver, aquí tenemos A con su respectiva dependencia. Tenemos también a la función B, que es igual a y sobre x al cuadrado. Y a la función C, que es igual a x por y. También tenemos otra dependencia que es D igual a x por y. Ahí está. Nos piden calcular la derivada de la función R con respecto a x y también la misma derivada, pero con respecto a y. Bien. Solución. Construimos el diagrama. Me doy cuenta que R de cuántas variables está dependiendo, chicos. ¿Alguien puede decirme? De 3. De 3. A es una variable, 4. B otra 4, variable, sí, C 4. otra. 4, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué colocamos en orden ya? A, B, C y D, con su respectivo diagrama. Ahora En les ese caso pregunto, sería 4 sumando. exacto, serían 4 sumados aquí. Bien. Ahora, ¿de cuántas variables depende A? Me fijo aquí. Depende de... 2X y Y. Perfecto, de X y Y. Dos variables. También B, ¿no ven? Ahí está. Y también C, al igual que D. Ahí está. XY, XY. Bien. Entonces, la derivada parcial de la función R con respecto a X tendría 4 sumandos, ¿no? Entonces voy a escribirlo aquí, derivada parcial de R con respecto a X. Bueno, cruzado, ¿no? Ahí está. El segundo, el tercero y el cuarto. Ahora me tocaría escribir las derivadas de las variables que están aquí intermedias, ¿no? Que se encuentran justamente por donde estoy ahorita marcando. Entonces, ¿cuánto sería, chicos? Aquí le voy a poner de diferencial de A, ¿no? Diferencial de A, bueno, en este caso sería ahora de B, ¿no? De B, y aquí sería de C. Uy, está un poco feo, no me gusta. Ahí está. Derivada parcial de la variable D. Ahí está, chicos. ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo estamos planteando? Sí. Muy bien, muy bien. Un ratito ya. Ahora sí, si ustedes se sienten capaces de derivar mentalmente, lo hacen directamente aquí, ¿ya? Y lo escriben así. Simplemente reemplazan. Derivada parcial de R con respecto a la variable A, ¿cuánto sería? Aquí está mi función R por si acaso. 2A por B. 2A A por B. por B, ¿qué más? Nada más, ¿no? Bien. Nada más.
Derivada parcial de A con respecto a X, simplemente 1 sobre Y, ¿no ves? ¿Sí? Aquí estoy. Sí. Bien. Ahora, derivada parcial de R con respecto a B, A al cuadrado, A al cuadrado menos 2B 2B por por C. C, ¿no ves? Bien. Derivada parcial de B con respecto a X, los pillé, ¿no? Menos 2y sobre x al cubo, ¿cierto? Esto ustedes ya lo ven en su casita ya. Simplemente pasan arriba Sí. como x a la menos 2, derivan ahí y le sale justamente esto. ¿Bien? Más derivada parcial de la función r con respecto a c. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Menos B al cuadrado Menos b al cuadrado, ¿ya? más D. Perfecto. Entonces, ¿qué me quedé aquí? Esto más, ¿no? Derivada parcial de la función c con respecto a x es y, ¿no? Yeah. Bien. Más derivada parcial de la función r con respecto a d, simplemente c, ¿no? Y aquí le pongo otra vez y. ¿Estamos? ¿Sí? Porque la derivada parcial de la función d con respecto a x es simplemente y, como era aquí con c, ¿no? Son similares. Entonces, si ustedes quieren lo dejan así o lo desglosan, ¿no? Pero bueno, derivada parcial de r con respecto a x es igual a 2ab sobre y. Aquí vamos a ponerle menos 2y al cuadrado menos 2b por c entre x al cubo. Menos, aquí más, aquí le ponemos menos b al cuadrado más d por y, y aquí más c por y. Y listo, ya hemos concluido. Ahí está. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ¿Lo puedes subir un ratingo, por favor, para que le saque screen? claro que sí. Ahí está. ¿Lo vas a subir en PDF? Todo eso. Pero más seguro más tarde, ¿no? Es que tengo todavía que dar ayudantía también de ecuaciones. Así que más tarde, lo subiré en la noche, más Acuérdame, seguro. acuérdame las ecuaciones. Ecuaciones más seguro que lo dé a las 6 de la tarde. ¿Ok? Ya, gracias. Bien. Ok, chicos. A ver, ahora vamos a hablar de las funciones. Bueno, le dejo uno de tarea, ¿ya? Por favor, háganlo y me envían su respuesta al grupo de WhatsApp, ¿ya? Esto como tareita para ustedes, para que practiquen lo siguiente. La función P igual al logaritmo natural de W al cuadrado menos Z al cuadrado, ¿ok? Más Z, aquí le vamos a colocar, más y elevado a Z. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a construir una dependencia, ¿ya? Donde W es igual a E a la T menos el seno de T más R al cuadrado, y donde Z es igual al logaritmo natural de T al cuadrado menos R. Bien. Luego aquí vamos a colocar también más el coseno de T más R. Y Y va a ser simplemente igual al producto de T por R. Chicos, ustedes esto pueden hacerlo, ¿no? Chicos, Sí. ¿ya? Si ustedes desean, yo les podría enviar como una especie de tarea en Classroom. Ustedes lo suben y yo les pongo, si es que lo han hecho bien, ahí les pongo su 100, ¿no? ¿Les parece eso? A modo de, para que estén seguros de su respuesta, ¿no?
o quieren enviarlo al WhatsApp nomás y ahí les digo si es correcto o no. ¿Qué dicen? WhatsApp. Claro. Al Classroom, ¿ya? Bien. Ojo, ahí igual al Classroom voy a enviarle más material y todo eso. No, 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 no. No es sobre puntos en la ponderación. Eso es solamente para que estudien ustedes. ¿Ya? Yo no manejo nada de nota. Todo es con el ingeniero. ¿Ok? Bien. Entonces, por favor, esto para ustedes. Y vamos ahora a empezar con las derivadas de funciones implícitas. A ver. Vamos a borrar esto. Y empezamos otra vez. Vamos a ponerle derivación implícita. El anterior ejercicio faltó, ¿verdad? ¿Cómo decís? El anterior ejercicio faltaba derivada de R con respecto a Y, ¿verdad? Ah, perfecto, sí, sí, faltaba eso, faltaba eso, Sí. faltaba eso. Hemos calculado simplemente la derivada de la función R con respecto a X, ¿no? Y aquí Sí. nos faltó hacer lo mismo, pero con respecto a Y. Ustedes igual, por favor, esto lo completan, ¿ya? De tarea. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces. A ver, vamos a subir aquí. Ya. Derivación implícita. Bien. Bueno, siempre que tengamos una función f de z, x, y, ¿no? Que es lo más usual. Ahí está. Y siempre que tenga la variable z como la dependiente y las x y y como independientes, y en el caso de que yo no pueda despejar la variable dependiente que es z, o sea, si es que yo pudiera despejar la variable dependiente z, me quedaría así, ¿no ves? Como simplemente z igual a f de x y y, ¿no ves? Esta es ya una función expresada en forma explícita y la otra en forma implícita, porque no está despejada la variable dependiente. En el caso de que no se pueda despejar por cualquier método analítico, lo que se hace es derivar de esta forma. Entonces, derivada de la función f, supongamos que me están pidiendo que lo derive con respecto a... ver, un segundo. Borramos esto. Derivada de la función z me están pidiendo con respecto a x. ¿Cómo se calcula eso? Se escribe aquí un negativo y luego se hace el siguiente cociente. Se pone aquí derivada de una función f con respecto a x entre la derivada de una función f con respecto a z. Se dan cuenta que este diferencial de aquí está yendo aquí abajito y este otro está yendo también abajo, pero en el numerador. Y lo común siempre es este diferencial de f en el numerador. Entonces, en base a eso, también vamos a calcular la derivada de la función z con respecto a y, que es igual aquí el negativo de la derivada de la función f con respecto a y, y aquí también la derivada de la función f con respecto, en este caso, a z. Bien, entonces eso es lo que vamos a ocupar. Por si acaso, esta es la derivada de primer orden, ¿ya? Y no es la única forma de hacerlo, hay muchas formas, ¿ya? Pero esta es la que ocupa el ingeniero. Simplemente él les va a preguntar derivadas de primer orden, o sea, no de derivadas de orden superior cuando tengamos funciones implícitas. Bien, porque eso es lo que él avanza en semestre. Ok, entonces vamos con el primero. Tenemos aquí el inciso A, estamos en la sección 6.11 y tenemos aquí la función z a la cuarta menos x a la quinta por y elevado a 7 menos 1 igual a x más y. Lo primero que se hace
para aplicar el procedimiento de arriba es igualar a 0, ¿ya? A toda esta expresión. O sea, a la derecha hago que me quede simplemente un 0. Entonces, vamos a colocar aquí solución. Un segundo. Solución. Entonces tendría esto, ¿no? Z a la cuarta menos X a la quinta por Y a la séptima menos 1 menos X menos Y, ¿no ven? Entonces, como quiero calcular la derivada de la función Z con respecto a X y también la derivada de la función Z con respecto a Y, lo que hago es lo siguiente. Derivo Z con respecto a X y esto es igual al negativo de la derivada de la función F. Pero ¿cuál es mi función F? A ver, ¿cuál sería mi función F? Simplemente todo esto de aquí. Bien, esta es mi función F de Z, X, Y. Ahí está. Entonces, ya sé qué es lo que voy a derivar. Y aquí le pongo derivada de la función F con respecto a Z. Directamente, para que lo haga más rápido, ¿cuál es la derivada de la función F con respecto a X, chicos? ¿Alguien sabe? Derivada de la función F con respecto a X. ¿Nadie? Menos 5x a Menos la cuarta. 5x cuarta por y elevado a 7. Bien. ¿Qué más? Menos 1. Ahí está. Derivada de la función F con respecto a Z. 4z 4Z al cubo. cubo. Simplemente eso, ¿no? Entonces aquí lo que me va a quedar es lo siguiente. Derivada parcial de la función Z con respecto a X es igual. El negativo lo voy a distribuir arriba, ya como está aquí justamente sobre la línea de fracción. Le pongo ahora 5 X a la cuarta, Y a la séptima menos 1. Bien, y todo esto, bueno, es que va a ser más 1. Todo esto entre 4Z al cubo. Si ustedes desean, para que no se olviden del negativo, hagan esto. A su derivada, multiplícanla por menos 1. O si quieren, esto de aquí lo borran y lo ponen así, ¿no? Que muchas veces se suelen olvidar del negativo ahí. Es muy importante. Bien. Ahora, otro método de derivar esta función sería lo siguiente. Tomando en cuenta esto, yo me recuerdo, ¿no?, de que cálculo 1, que antes derivaba esto de la siguiente forma. O sea, yo ya sabía que tenía una función f de x igual a y, ¿no ves? Y cuando derivaba y también colocaba esto, ¿no? Y' por y, ¿cierto? Entonces, aquí es lo mismo. Yo sé que tengo una función z que depende de x y y, ¿sí? Como les expliqué antes. Y cuando yo derive z ya sea con respecto a x o con respecto a y, voy a colocarle el respectivo z', ¿no? Entonces, ahora sí, si yo derivo esa función, o sea, la función f con respecto a lo que estoy buscando, que es x, me quedaría así. 4z al cubo, ¿cierto? Por la derivada de la función z con respecto a x, ¿cierto? Menos 5x a la cuarta por y a la séptima. Y aquí menos 1, ¿no ves? Y así simplemente. Y esto lo igualo a 0. Como siempre, ¿no? La derivada de 0 es 0. ¿Ok? Y aquí, ¿qué me va a quedar? Bueno, lo que debo hacer es despejar esto de aquí, ¿no? Que es lo que estoy buscando. Entonces, todo esto pasaría a sumar, ¿no? Todo esto de aquí. Y me queda así. 4 por z al cubo de la derivada de la función z con respecto a x. Y me queda aquí entonces 5x a la cuarta por y a la séptima más 1. Ahí está. Y ahora voy a despejar lo que estoy buscando, que es lo mismo que la derivada de z con respecto a x. ¿Eh? O sea, yo aquí bien pude haberle colocado derivada de z con respecto a x, o sea, derivada parcial de z con respecto a x, ¿no?
Y aquí me queda 5x a la cuarta por y a la séptima más 1 y entre 4 por z al cubo, que es lo mismo que hemos hallado primero. ¿Se dan cuenta? Podemos usar cualquiera de los dos métodos. Cualquiera de los dos métodos, cualquiera. Siempre y cuando lo hagan bien, ¿no? Ahora vamos a calcular la derivada de la función z con respecto a y. Le ponemos aquí el negativo. Derivamos f con respecto primero a y, luego con respecto a z. Bien, y esto es igual, a ver, derivada de f con respecto a y, ¿cuánto sería, chicos? Menos X a la sexta, 7 y a la sexta. ¿Cómo dijiste? 7x a la sexta. 7y a la sexta, ¿no? Sí, Menos 7y a la sexta por x a la quinta, ¿no? Y menos 1, ¿no? Ahí queda, ¿no? sí, Ahora, abajito, simplemente lo mismo, ¿no? 4 por z al cubo, porque es la misma derivada. Entonces este negativo se va a distribuir y me queda 7y a la sexta por x a la quinta más 1 entre 4z al cubo. Bien, y así de fácil, ya acabé. Ahora por el otro método, bueno, voy a copiar otra vez aquí ya. Tengo z a la cuarta menos x a la quinta por y a la séptima menos 1 menos x menos y igual a 0. Ahora quiero derivar con respecto a y. Entonces, derivo esto con respecto a y y me quedaría 4z al cubo. O sea, estoy derivando como una función de y, ¿no? Porque yo sé que z está dependiendo de x y y. Ahora aquí también le multiplico por la derivada parcial de z con respecto a y. Y aquí le pongo simplemente menos 7y a la sexta por x a la quinta. Y me quedaría aquí entonces menos 1. Y esto lo igual a 0. Bien, despejando la derivada que estoy buscando siempre, me quedaría lo mismo que arriba. 7y a la sexta por x más 1 entre 4z, bueno, 4 por z al cubo, ¿cierto? Bien, chicos, ustedes ya creo que pueden hacer las demás derivadas. A ver, vamos con el inciso E. Bien, inciso E. Ahí está. Tenemos z por e elevado a x por z más e elevado a x por y igual a 1 más y por e elevado a y por z. Entonces, en el punto 0, 0 y 0, me están pidiendo que calcule la derivada parcial de z con respecto a x. Bien, entonces vamos con la solución. Ahí está. Por supuesto, podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Vamos a ir ocupando esa formulita mientras tanto. Voy a igualar todo a 0, entonces me quedará aquí z por e elevado a x por z más e elevado a x por y menos 1 menos y por e elevado a y por z igual a 0. Derivo todo esto con respecto a x, ¿no ven? Pero bueno, recuerden, esto aquí es lo que yo estoy buscando, derivada de z con respecto a x, es igual al negativo, ¿no? De la derivada parcial de z, bueno, perdón, de f con respecto a x y aquí de f con respecto a z. Entonces, primero voy a derivar f con respecto a x, ¿no? Aquí voy a colocar todo de una vez. Derivada parcial de f con respecto a x, aquí dejo afuera mi negativo. Me queda entonces z por e elevado a x por z, ¿no ven? Que me va a quedar más e a la x por y aquí por y.
Y aquí me va a quedar simplemente 0, ¿no? Lo dejo así. Ahora derivo la función f con respecto a z y me va a quedar como un producto, ¿no? 1 por e elevado a x por z más zx por e elevado a x por z y simplemente menos y por e elevado a y por z por y, ¿no? Ahí está. Chicos, espero que aquí no tengan ninguna complicación, ¿ya? Y si ustedes desean, lo pueden dejar así y ya está. Bien, es un poquito más rápido, ¿no? Porque aquí ustedes ya no tienen que despejar, ¿no? O sea, siempre que tengan derivadas implícitas que sean de primer orden, es más recomendable ocupar esta formulita, ¿ya? O esa ecuación. Bien, ahora en las derivadas de orden superior, es más recomendable ocupar el método de aquí, ¿ya? El método que le estuve indicando hace rato. Está acá, todo esto. Porque esta formulita ya no sería correcto, ¿ya? Ocupar otra vez esta formulita para una derivada de segundo orden, ¿no? Derivada de una función implícita de segundo orden. Bien. Ahora, bueno, como ya hice esa derivada, me piden esto, ¿no? Que evalúe cuánto vale esa derivada cuando x, y, z valen 0. Entonces aquí le ponemos la misma derivada evaluada en 0, 0, 0. ¿Qué queda aquí entonces? A ver. Aquí me va a quedar menos 0, ¿no? Por 0, arriba 0, ¿no? Abajo me va a quedar 0 y aquí un 1, ¿no? Esto me va a dar 1 y lo demás 0, ¿no? La respuesta es 0. Ahí está. Espero que hayan entendido eso. Simplemente reemplacen donde ven las X y las Y y Z por 0. Bien. A ver, chicos. Y creo que eso es todo, ¿no? Es todo lo de su práctico. Luego tienen derivadas de orden superior de funciones implícitas, ¿no? A ver, díganme. Diferenciales. Falta todavía. Diferencial. El diferencial, ¿no? A ver, un ratito voy a fijarme el diferencial de su práctico. Relación. Ya. Allá los diferenciales de las siguientes funciones. Es la sección 6.7. Bien, ya me estaba por ir. Jeje. Ahí está. Diferenciales, entonces. Ok. 6.13, ¿Cómo decís? creo que es la sección 6.13. 6.13. Aquí me sale como 6.7 me sale aquí. En el práctico que me enviaron. 6.13 me decís. No, eso, bueno, ya hemos hecho algunos parecidos a eso en la ayudantía 5. Ahí, si podés, bueno, puedes fijarte en Classroom, ahí está. Hemos hecho unos cuantos de eso. Ok. ¿No? Y también en la ayudantía 6 hicimos como aplicaciones de las reglas de la cadena. ¿Ya? Revisen todo el video y hagan todos los ejercicios que están en el video, que son sacados de exámenes pasados del ingeniero. ¿Bien? Entonces me piden hallar los diferenciales de las siguientes funciones. ¿Ok? Entonces ustedes deben saber, aquí vamos a colocar diferenciales. Ustedes deben saber, hay muchas formas de expresarlo, ¿no? Pero, bueno, el libro del cual el ingeniero está ocupando ahorita lo expresa de esta forma. Si ustedes tienen una función de dos variables, ¿ok? Y quieren calcular el diferencial de esa función f de dos variables, entonces lo que se hace es simplemente lo siguiente. Como está dependiendo esta función de x y de y, voy a tener dos términos, ¿no? Entonces aquí se escribe derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial de y. Bien,
Y de esta forma sería. Ahora, una aproximación que también es como lo hace el ingeniero, sería de esta forma. En vez de colocar ese diferencial de f, podemos ocupar el delta f, que es igual a simplemente la función f incrementada, x más delta x. Aquí también vamos a ponerle coma y más delta y. Y aquí le vamos a restar menos la función sin incrementar. ¿Okay? Esta es otra forma de hacer el diferencial, pero sin derivada. ¿Ya? Y bueno, ustedes van a ver que son similares las respuestas de ambos. ¿Ok? Pero cuando lo evaluamos en un número, ¿no? Entonces lo que vamos a ocupar ahorita es esto. ¿Bien? Seguimos entonces. El inciso A tiene lo siguiente. F es igual a x al cuadrado más 2y al cubo. Esto es menos, ¿no? Menos 1. Bien, entonces el diferencial de esa función es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Tengo aquí dos variables, o el diferencial de x más la derivada parcial de f con respecto a y, o el diferencial de y. Entonces aquí me va a quedar simplemente 2x por el diferencial de x más 6y por el diferencial de y. Y de esa forma es como he concluido con este ejercicio. Ahora, el inciso B tiene lo siguiente. La función f igual x menos y entre x más y. Ahí está. Y aquí no sé si es por o es más. A ver, vamos a ponerle menos. Menos. No se ve muy bien, ¿no? Sí, menos es x más y sobre x menos y. Bien, x más y sobre x menos y. Ahí está. Entonces el diferencial de esta función va a ser igual a la derivada parcial de la función f con respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función f con respecto a y por el diferencial de y. Entonces, ¿cómo sería la derivada de la función f con respecto a x? A ver. El numerador derivado me va a dar 1 por el denominador sin derivar, que es x más y. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que va a dar 1 con respecto a x, ¿no? Entre x más y al cuadrado. Todo esto menos el numerador derivado me va a quedar 1 por x menos y menos, que sería el denominador derivado por el numerador sin derivar. Y todo esto sobre x menos y al cuadrado. Bien, entonces esto simplemente es la derivada de la función f con respecto a x. Aquí le voy a multiplicar por su respectivo diferencial de x. Bien, ahora sí. La derivada de la función f con respecto a y me va a quedar en el numerador menos 1, ¿no? Porque ahí tengo un cociente, ¿ya? Por lo de abajo sin derivar, que es x más y. Ahora aquí le pongo menos el numerador sin derivar por lo de abajo derivado, que me va a quedar simplemente 1. ¿Cierto? Entonces aquí le pongo entre x más y al cuadrado. Ojo, aquí estoy derivando con respecto a y. Menos el numerador derivado con respecto a y es 1, y aquí le pongo x menos y. Menos, ahora, el denominador derivado con respecto a y me va a quedar menos 1 por el numerador sin derivar, que es x más y. Ahí está. Sobre el denominador sin derivar, x menos y al cuadrado. Bien, cierro corchetes y me queda aquí diferencial de y. Esto lo vamos a reducir hasta donde se pueda y me va a quedar aquí. Se van las x y me queda 2y entre x más y
al cuadrado menos, se van las x también y me queda entonces menos 2y, con este menos se van a hacer más, me queda entonces más 2y entre x menos y al cuadrado. Todo esto por el diferencial de x. Más, se me van aquí ahora las y me queda entonces menos 2x entre x más y al cuadrado. Y aquí se me irían las y me queda, bueno, me quedaría entonces aquí menos 2x, ¿cierto? Porque aquí salía en positivo la x más 2x, pero con ese menos se hace negativo después. X menos y al cuadrado. Y ahí está, aquí le ponemos ahora el diferencial de y. Si ustedes desean pueden factorizar y todo lo demás, bueno, diferencial de f, sacamos el 2y y aquí le ponemos entonces 1 sobre x más y al cuadrado más 1 sobre x menos y al cuadrado. Diferencial de x. Factorizamos, sacamos afuera el menos 2x, colocamos aquí 1 sobre x más y al cuadrado más 1 sobre x menos y al cuadrado. Y aquí le ponemos el diferencial de y. Y ya hemos acabado. Bien, chicos, ¿entendieron? Es simplemente derivar, ¿no? No hay mucha ciencia aquí. ¿Estamos? Sí, Sigamos entonces. Como ya construí la función, vamos a proseguir. Ahora aquí, me quería entonces, diferencial de W debe ser aproximadamente igual a el diferencial de W. Delta W aproximadamente igual al diferencial de W. Entonces aquí le voy a colocar la función W incrementada, ¿no? Ahí está. En todas sus variables. Y esto es igual al diferencial de W, bueno, a la derivada parcial de W, perdón, con respecto a x por el delta de x, más la derivada parcial de W con respecto a y por el delta de y. Bien, aquí me olvidé colocarle menos la función sin incrementar, ¿ya? Así que esto voy a borrarlo porque ser W x más delta x y y, delta y, ahora menos la función sin incrementar. Ahí está. Ahora, como quiero calcular esto de aquí y ya definí todo esto, todos estos incrementos, entonces simplemente aquí voy a escribir, o voy a despejar, ¿no? X más delta x, y más delta y, o sea, mi función incrementada es igual a la función sin incrementar más esas derivadas, ¿no? Ahí está. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Logaritmo natural de 1,005, ¿sí? Más e elevado a menos 0,02. ¿No ve? Que simplemente es reemplazando esto en la x, ¿ok? Y lo propio en y. Y justamente tengo la misma expresión de acá. Ese es el objetivo. Ahora voy a colocar aquí la función sin incrementar, ¿no? Pero evaluada obviamente en estos puntos, porque aquí ya evalué en este incremento, ¿no ves? Entonces aquí le voy a colocar logaritmo natural de 1 más e elevado a menos 0. Ahora aquí más derivada de W con respecto a X, me va a quedar 1 sobre X. Por el delta X, aquí le vamos a colocar todavía así ya, delta X. Más derivada de W con respecto a Y, me sale menos 1 por E a la menos Y por delta Y. Entonces aquí yo tengo logaritmo natural de 1,005 más E elevado a menos 0,02. Esto es igual a 0, ¿no? 0 más, esto es igual a 1. Y me va a quedar entonces más delta X. ¿Cuánto vale delta X? 0,05, ¿no? 0,005. Ahí está.
delta X. Y aquí sobre X, que vale 1. Más, bueno, menos E elevado a Y, que vale 0. Bien. Y aquí por delta Y, que es 0,02. Perdón, 0, sí, está bien. Solo que yo le puse aquí un 0. Esto vale 1, ¿cierto? Entonces me queda simplemente así. Ahora sin la calculadora yo puedo decir que esto es igual a 1 más 0,05 menos 0,02 y esto es igual a ¿cuánto? A ver chicos, si me ayudan. 1 menos 0,02 es igual a 0,98, ¿no ves? Y esto más 0,005 es igual a 0,985, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, eso sale. Ahora dígame, esto en la calculadora, ¿cuánto sale? $0,982. Entonces nos hemos aproximado, ¿no? Aquí póngale siempre aproximado, no igual, ¿ya? Aproximado. Entonces se cumplió, ¿no? 0,982 había sido. Y lo hemos calculado aproximadamente sin la calculadora como 0,98 y aquí el 5. Ahí está. Sale eso. ¿Sale? 0,985. Ah, bueno. Ahí está. Y más número, digo. Claro, más número, ¿no? Por ese logaritmo Sí. ahí. Entonces aquí le ponemos puntos suspensivos si quieren. Y ya está, jóvenes. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido y aprendido algo al menos. Y voy a subirles material a Classroom, ¿ya? Pero un poquito más tarde. Bien, chicos. Gracias. Gracias. Listo, nos vemos otro día. Se cuidan. Pues igual, dale, chao. Chao.